Bienvenidas y bienvenidos a este video donde vamos a trabajar la guía de compromiso ético para prácticas de grado en la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de San Luis, que como ustedes saben es de aplicación obligatoria según la Ordenanza 008 del 2021. Lo que vamos a ver en este video es analizar cuáles son los fundamentos de este documento, vamos a realizar un análisis de los mismos. Vamos a ver el texto completo, que por supuesto lo puede encontrar también en el sitio web de la Facultad de Psicología, y vamos a ver específicamente cuáles son las pautas para su utilización. Como para poder darle un poco de contexto a este documento, es importante pensar que la ética es una parte fundamental de la formación de grado. ¿Por qué? Porque la posición ética se construye y se ejerce desde las etapas de formación. Ello implica contar con una postura ética adecuada, tanto a la hora de realizar prácticas de grado como en el futuro ejercicio profesional. Nosotros muchas veces tendemos a pensar que la ética profesional es algo que nos va a acompañar solamente cuando ejerzamos nuestra profesión el día de mañana, pero hay dos cuestiones fundamentales para tener en cuenta allí. La primera es que ese ejercicio ético de nuestra profesión lo tenemos que empezar a construir desde la etapa de la formación universitaria. No se trata de recibirnos y después simplemente cumplir un código porque hay obligación de cumplir ese código. Tampoco es de esa manera, ese código hay que reflexionarlo, hay que comprenderlo, hay que entender los fundamentos de por qué se cumple con lo allí establecido y cuáles son las circunstancias de ese cumplimiento en cada caso. Pero el otro elemento es que para poder llegar a eso, nosotros tenemos que poder empezar a formarnos en ética profesional justamente desde la universidad. Pero de la mano de esto también tengamos en cuenta que cuando nosotros realizamos prácticas, esas prácticas que tenemos que llevar adelante como parte de nuestro entrenamiento, de nuestra formación, de nuestro proceso de aprendizaje, esas prácticas que generalmente involucran seres humanos como destinatarios de las mismas, también tienen que estar realizadas desde un cierto marco ético. Entonces, por eso es que la ética es tan importante desde las etapas de formación. Las políticas y normativas referidas a formación en carreras vinculadas a salud enfatizan la importancia de la ética y la deontología profesional como aspectos insoslayables de la formación. La adquisición de competencias y habilidades debe acompañarse de una sólida posición valorativa respecto de las mismas. ¿De qué nos sirve a nosotros adquirir competencias y habilidades para poder llevar adelante nuestras prácticas de grado y el día de mañana para poder llevar adelante nuestro ejercicio profesional si esas competencias y habilidades no van acompañadas de una posición valorativa, o sea, de valores? ¿Cuáles son los valores involucrados en relación a esas competencias y habilidades? No se trata entonces solamente de conocer cuestiones teóricas, de conocer cuestiones en relación a técnicas y cómo utilizar las teorías o aplicar las técnicas en forma adecuada, sino poder comprender cuáles son los valores en términos morales, quiero decir, que están allí vinculados en cada uno de nuestros actos. Fíjense que esto que les decía, que las políticas y normativas hacen referencia a esto, tenemos la Ley de Educación Superior, la 25.573, que menciona específicamente la importancia de la formación en ética como una asignatura específica, pero también en forma transversal. Esto es una normativa del 2002. Entonces, no se trata solamente de adquirir destrezas e incorporar contenidos, como decíamos, sino de hacerlo de la mano de una formación ética. Fíjense que en este último cuadrito, que allí señala, es que no solamente tiene que haber una asignatura específica, a veces puede estar según de qué se trate en los primeros años, si es una materia de un corte vinculado a las prácticas o de un corte tal vez un poco más filosófico, pero en general las asignaturas de ética profesional son asignaturas de los últimos años de las carreras porque nos preparan para el futuro ejercicio profesional. Más allá de la formación con una materia en particular, la guía de compromiso ético, con lo que, digamos, uno de los objetivos que tiene es cumplir con la formación transversal. Ya vamos a ver por qué, porque acompaña, además de las materias específicas que podamos tener sobre ética profesional, va acompañando toda la formación a través de las prácticas que se realizan
brindando contenidos de ética profesional a lo largo de toda la carrera. Entonces, lo primero que me interesaba señalar era esto, que no podemos entender, así como no podemos entender un ejercicio profesional correcto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista instrumental, si no va de la mano de una posición, una sólida posición ética, desde donde llevar adelante esos conocimientos y esa praxis profesional, tampoco es correcto pensar en prácticas, entre comillas, bien realizadas, si no hay allí un cierto cuestionamiento, una cierta pregunta acerca desde el lugar ético, desde donde nosotros estamos llevando adelante esas prácticas. ¿Cómo concebimos a ese sujeto con el cual estamos practicando? ¿Qué pensamos acerca de sus derechos? Desde eso, que es algo como bien grande, bien macro, hasta preguntas mucho más sencillas y concretas. ¿Y le vamos a hacer algún tipo de devolución sobre los resultados de esa práctica que realizamos con él o con ella? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? En fin, estas son preguntas que vamos a ir intentando dar respuesta a partir de la lectura del texto de la guía de compromiso ético, y por eso es justamente que vamos a trabajar el texto completo. Los códigos de ética profesional y el estudiantado. Muchas veces se acostumbraba lamentablemente todavía a veces se hace en algunas carreras vinculadas a los temas que nos interesan, que las y los estudiantes salen a hacer sus prácticas de grado, o sea, las prácticas que realizan en las asignaturas o las prácticas que se realizan para obtener el diploma o el título de grado, esas prácticas que hay que realizar, y desde el punto de vista ético, cómo las regulamos, cómo las pensamos, cómo reflexionamos sobre ellas. Y en realidad muchas veces no solo no había reflexión sobre eso desde el punto de vista ético, sino que, como digo yo, salían con el código de ética de esa carrera, de ese ejercicio profesional bajo el brazo, lo cual es un error muy grande y ahora vamos a ver por qué. Los códigos de ética profesional son orientativos, por supuesto para el estudiantado tienen un valor orientativo y muestran aspectos éticos claves que el estudiantado debe analizar y comprender. Tenemos que poder entender por qué los códigos de ética de la profesión que el día de mañana vamos a ejercer, tenemos que poder comprender por qué dicen lo que dicen. No se trata de acatar, de cumplir con eso simplemente porque está escrito allí. Se trata de poder entender otra vez cuál es el fundamento de que eso esté allí escrito y por qué deberíamos aplicarlo y cómo en cada situación que estemos atravesando en nuestra práctica profesional. Pero eso está bien para los profesionales. ¿Por qué? Porque los códigos de ética son solo de aplicación profesional, porque regulan ética y legalmente el ejercicio profesional a partir de la matriculación en los colegios profesionales. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las profesiones, no todas, algunas están en proceso de eso, tienen lo que se llama colegios profesionales. En esos colegios profesionales, una vez que una persona accede a su título o diploma otorgado por la facultad, que lo que certifica es que nos hemos formado en determinada disciplina, con ese diploma uno se acerca al colegio profesional, ese colegio profesional, por supuesto, corrobora que ese título sea un título legal y que pertenezca a esa persona, y el colegio profesional le da lo que se llama la matrícula o la licencia profesional. A partir de allí entonces se puede ejercer la profesión. Hay otras profesiones que todavía no tienen colegios profesionales, no tienen matriculación, y eso no quiere decir que no puedan ejercer. Por supuesto que pueden ejercer y por supuesto que van a tener que regirse por algún tipo de normativa. ¿Cuál es el problema de que no haya colegios profesionales en algunas profesiones? Que el acompañamiento en el ejercicio profesional para los y las profesionales de esa disciplina es prácticamente inexistente desde el punto de vista de ese colectivo de colegas que pueden estar acompañando, ya sea a través de un tribunal de ética, entonces pueden acompañar desde ese punto de vista. Se va a elaborar un código de ética específico para esa jurisdicción, esa profesión en esa jurisdicción. Entonces, en las disciplinas en las que esto no está, lo que habitualmente ocurre es que se toma como referencia el código de ética de alguna otra jurisdicción de ese país que ya sí tenga su colegio profesional con matriculación obligatoria para poder ejercer, y entonces van a tener un
código de ética, van a tener también un tribunal de ética, que es el tribunal, bueno, a veces se le llama comité de ética de distintas maneras, que es el que entiende cuando hay algún tipo de dificultad ética y que hay que entender sobre ese tema, y que de algún modo va a acompañar y regular el ejercicio de la profesión. Entonces, los códigos de ética son exclusivamente de aplicación profesional y siempre y cuando exista un colegio profesional que es el que se encarga de redactar ese código. Si no existe un colegio profesional, supongamos que aquí en la provincia de San Luis no existiera un colegio profesional de determinada profesión que sí tiene título de grado, esas personas pueden ejercer. No hay un colegio profesional que regule, que acompañe el ejercicio profesional desde el punto de vista ético, no hay un código de ética específico para esa profesión en la provincia de San Luis. En ese caso es muy común que se tome como referencia un código de ética de alguna otra jurisdicción de nuestro país que sí tenga código de ética. Es esperable que a medida que las profesiones van avanzando en su desarrollo, vayan pudiendo conformar colegios profesionales y esos colegios profesionales vayan constituyéndose como ese lugar de encuentro entre las y los colegas donde se va perfilando cuál es el sentido de la profesión ya en la faz del ejercicio profesional y entre otras cosas, por supuesto, lo que van a hacer es otorgar la matrícula que certifica que esa persona está habilitada para ejercer en esa provincia y que hay un código de ética construido en lo posible, es un proceso de co-construcción entre las y los colegas que ejerzan la profesión en ese lugar. Quiero que quede claro esto, que en aquellos lugares donde no hay colegiatura obligatoria porque no hay colegio profesional, no es que no se pueda ejercer. Por supuesto que si se tiene un título habilitante, en el sentido de que es un título expedido por una universidad que ha sido acreditada por el Estado, un título podríamos decir legalmente en condiciones como para poder ejercer la profesión, se puede ejercer la profesión. Si el día de mañana hay un colegio profesional, por supuesto hay que afiliarse y ese colegio va a otorgar una matrícula y esa persona va a pertenecer a ese colegio profesional. Pero no es en aquellos lugares donde no hay colegio profesional, las personas ejercen la profesión, podríamos decir, de una forma más autónoma. Insisto, el problema con esto es que en más de un sentido esto representa un problema, primero porque hay como una cierta desprotección por parte de los colegas al no contar con este punto de encuentro que es el colegio profesional. Segundo, porque de algún modo hay menos acompañamiento en el sentido de que no existe entonces este tribunal de ética que pueda acompañar cuando hay alguna cuestión que hay que consultar, alguna consulta que realizar desde el punto de vista ético, y en ese sentido hasta podríamos decir que la comunidad también está un poco más indefensa. ¿Por qué? Porque la comunidad puede llegar a recurrir al colegio profesional cuando se ve de algún modo perjudicada en algún accionar profesional. Y es muy complicado en aquellos lugares donde no hay colegio profesional a dónde recurre a alguien para, por ejemplo, consultar algún caso donde se ha visto de algún modo dañado o dañada en el accionar de una profesión. Entonces, me interesa esto que quede claro, que más allá de que haya colegio profesional o no lo haya, y por lo tanto, si hay colegio profesional hay código de ética, si no hay colegio profesional no lo hay, pero sea como sea, los códigos de ética en los lugares donde existe el colegio profesional, los códigos de ética son de aplicación pura y exclusivamente para las y los profesionales. Ya sea un código de ética de mi provincia, supongamos, porque aquí sí hay colegio profesional de mi profesión y tienen su propio código de ética, o no hay colegio, pero tomo como referencia el código de ética de otra provincia, donde sí hay colegio y sí hay código de ética. Sea como sea, los códigos, ya sean de mi provincia o de otra jurisdicción, son pura y exclusivamente de aplicación profesional. No podemos regular las prácticas del estudiantado a partir de un código de ética profesional. Como les decía, ni siquiera tienen un valor legal. Yo, si estoy matriculada en un cierto colegio, tengo una obligación legal de cumplir con el código de ética de ese colegio. En este caso, un estudiante no está matriculado, no tiene obligación legal de cumplir con ese código de ética. Entonces, en Argentina, como les decía recién, las y los estudiantes no tienen obligación legal de cumplir
con lo establecido por los códigos profesionales de ética. ¿Los tienen que conocer? Por supuesto que sí. Hay aspectos importantes que se desarrollan en las distintas asignaturas a lo largo de la formación, desde ya que sí, pero no hay una obligación legal de cumplimiento. Y remarco esto de que en Argentina esto es así porque en otros países es diferente. En otros países los códigos de ética están diseñados de modo tal de que abarque tanto al conjunto profesional como al conjunto de los estudiantes durante su formación. Pero no es nuestro caso. Bueno, pero más allá de los aspectos legales, que quise aclarar inclusive porque hemos tenido varias consultas al respecto por parte de algunas y algunos estudiantes con respecto a qué pasa en los lugares donde no hay colegio profesional, entonces no puedo ejercer. Sí, por supuesto que se puede ejercer. Más allá de estos aspectos legales, no es posible homologar el lugar del estudiantado con el ámbito profesional. Son lugares distintos. El profesional se puede regir por un código de ética. El estudiante lo puede conocer, lo tiene que conocer, lo puede comprender, lo puede analizar, pero están diseñados para ámbitos diferentes. Fíjense, las y los profesionales están ejerciendo una profesión. Las y los estudiantes están formándose y haciendo prácticas. Son lugares diferentes, son objetivos diferentes, son escenarios diferentes. Y por eso deben contar con instrumentos regulatorios diferentes. Esto que yo les decía que antes pasaba y que lamentablemente a veces todavía pasa en algunos lugares, que a los estudiantes se les pretende de algún modo, darle un marco ético a las prácticas profesionales, a las prácticas preprofesionales, perdón, las prácticas de grado que llevan adelante las y los estudiantes, tomando en cuenta exclusivamente un marco ético como es el Código de Ética Profesional. Y eso es un error muy grande. Nosotros hemos intentado de algún modo paliar ese error, subsanar ese error con la elaboración de la guía de compromiso ético para las prácticas, que está específicamente diseñada para el ámbito académico. Desde el punto de vista de las normas, el accionar profesional, decíamos entonces, se regula por los códigos de ética. Insisto, si en mi lugar no hay código de ética, pues tomaré de referencia el código de ética de otra provincia, por ejemplo, de mi misma profesión, obviamente. Pero en nuestra facultad contamos con un documento específicamente diseñado para el estudiantado, que es la Guía de Compromiso Ético para Prácticas de Grado en la Facultad de Psicología. Y cuenta con principios morales, con valores éticos asociados y normas concretas de conducta. Son 3 niveles que tiene la guía de compromiso, que entonces sí está diseñada específicamente para el ámbito académico, para cuando el estudiantado lleva adelante las prácticas, códigos de ética, enmarcar éticamente el ejercicio profesional. Guía de compromiso ético, enmarcar éticamente las prácticas de estudiantes. Y tiene 3 niveles. Tiene un nivel de principios generales, que son principios morales, un nivel de valores éticos asociados y allí normas concretas de conducta. Y van a ver que son normas concretas de conducta, desde el punto de vista ético, por supuesto, que están diseñadas para el ámbito académico. Vamos a ir viendo una por una y vamos a ver que eso está específicamente pensado para el ámbito académico. No tiene que ver con el ámbito profesional. Entonces, ¿cómo aprendemos ética en la Facultad de Psicología, en las distintas carreras de la Facultad de Psicología? Por un lado, el uso de la guía de compromiso ético para las prácticas de grado, de lo que venimos hablando, y por supuesto también contamos con materias específicas de ética, de deontología profesional, según la carrera y según el nivel y el objetivo que se quiera promover allí en cuanto a la formación ética, contamos entonces con materias específicas y también con el uso de la guía de compromiso ético, que es una forma transversal a lo largo de las distintas materias que vamos atravesando en nuestra cursada, de entender e incorporar estos contenidos vinculados a ética profesional. ¿Cómo surgió? ¿Cuál es el origen y la estructura de esta declaración? Surgió hace más de 10 años, como fue producto de un trabajo dentro del proyecto de investigación que yo dirigí en ese momento, que se llamaba Formación en Ética Profesional de la Psicología en Países del Mercosur, que estaba avalado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de San Luis, y allí ya nos empezábamos a interrogar muy seriamente cuáles eran las condiciones éticas de las prácticas. ¿Por qué? Porque en esa época las y los estudiantes salían a hacer sus prácticas, como
digo yo, con el código de ética bajo el brazo, de las carreras que contaban con código de ética, por supuesto, y nos dábamos cuenta de que no servía, porque está pensado para el escenario del ejercicio profesional, no para el escenario académico, y había un montón de cosas que quedaban afuera de eso. ¿Cuál es la estructura que tiene esta guía de compromiso? Perdón, allí arriba dice origen y estructura de la declaración, es de la guía de compromiso. Pero creo que el lapsus tiene que ver con que esta estructura de la guía de compromiso ético está basada en la estructura de la Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogas y Psicólogos, que se creó en Berlín en el 2008 y que propone la articulación entre tres niveles: principios morales, valores éticos asociados y normas de conducta. Detengámonos un minutito en esto. Muchas veces todas las normativas, incluso los códigos de ética profesionales, tienden a tener una serie de principios al inicio, principios generales al inicio, y después todo un montón de artículos referidos a las distintas cuestiones que un profesional tiene que atender desde el punto de vista ético en su ejercicio profesional. Cada vez más, y a partir del desarrollo de esta Declaración Universal de Principios Éticos para Psicólogas y Psicólogos, que se aprobó en Berlín en el 2008 en ocasión de un congreso muy importante, congreso internacional muy importante, se pensó que en realidad los códigos, esto se pensó para psicología, pero cada vez se va viendo que sirve mucho para todas aquellas disciplinas vinculadas al ámbito de la salud que impliquen ejercicio profesional. Se vio que mucho más que esa estructura antigua, que era una serie de principios al inicio y después un montón de artículos, era mucho más útil poder comprender el entramado que hay entre distintas cosas. ¿Por qué tenemos que cumplir con una norma? ¿Porque lo dice el código? No, está bien. Si lo dice el código seguramente hay que cumplirlo, pero ese no es el motivo. Tenemos que cumplir con una cierta norma, el tercer nivel sería una norma concreta de conducta. Tenemos que cumplir con esa norma porque esa norma seguramente hace referencia, está respetando un cierto valor desde el punto de vista ético. Un valor ético, supongamos por ejemplo el principio de autonomía, que una persona es autónoma para decidir si quiere participar de alguna práctica o no participar. Una persona a la que nosotros le decimos que queremos realizar una práctica, esa persona es autónoma para decidir si va a participar o no como sujeto de la práctica. Ahora, eso es un valor, estamos respetando el valor que tiene que ver con la autonomía de la persona. Eso a su vez se apoya en algo todavía más grande, que es un principio, y esos principios muchas veces tienen que ver con grandes derechos, como los derechos humanos. Entonces, derechos humanos sobre los derechos humanos y que la persona tiene, por ejemplo, todo el derecho de decidir si quiere autónomamente participar de esa práctica, ¿no? Entonces podemos tener un primer nivel, que es el respeto por los derechos humanos, que sería un principio, un segundo nivel, que es un valor vinculado a nuestro respeto hacia esa autonomía, y finalmente una norma concreta de conducta que, como ya se imaginarán, si yo vengo diciendo que la persona tiene derecho a decidir si participa o no de una práctica, estoy hablando de consentimiento informado. Entonces, lo que se ha demostrado es que es mucho más útil poder comprender, y ya los códigos de ética de muchas profesiones se están modelando a partir de esta declaración, es mucho más útil entender, en vez de los principios allá arriba, después todos los articulitos, uno de esos artículos es consentimiento informado, que yo tenga una estructura donde puedo ver que primero hay un principio bien grande, rector, como un gran paraguas que cubre, de ahí se desprenden ciertos valores y de esos valores yo después desprendo normas de conducta. Es mucho más fácil entender la noción de consentimiento informado y mucho más útil entender la noción de consentimiento informado si yo no lo aprendo simplemente como una obligación porque lo dice el código, o peor aún, como se dice, no, hay que tomar el consentimiento porque si no después te hacen juicio, ese tipo de cosas que son, bueno, como las cosas de pasillo que se oyen, pero que por supuesto no es así, hay que poder entender el sentido del consentimiento informado. Yo eso lo voy a entender mucho mejor si me doy cuenta que es que al administrar un proceso, co-construir muchas veces un proceso de consentimiento informado, obtener ese consentimiento de la persona después de haberle explicado un montón de cosas, yo en ese acto estoy respetando un valor muy importante que es la autonomía de esa persona, que autónomamente me diga que sí o que no.
Y ese respeto por la autonomía tiene que ver todavía con un principio más grande, que es el respeto por sus derechos humanos. Entonces se ha demostrado que poder entender las normas concretas de conducta al tercer nivel, viendo primero en qué valores se apoya y sobre todo, principal, en qué principio ético general se sustenta, es mucho más eficaz y nos permite reflexionar verdaderamente acerca del sentido de esas normas. No es que hay que hacerlo así porque me dijo la profe, porque me dijo el supervisor, porque lo dice el código, si es que lo hay, un código profesional, no son de aplicación para los estudiantes, no es por eso. Entonces, como les decía, esta es la idea de estos tres niveles que son los que vamos a ver en el texto de la guía. Además, fíjense que se indica prácticas profesionales, muchas veces aparece la palabra prácticas profesionales, para adecuarse a la ordenanza 343 del Ministerio de Educación. Ustedes seguramente han oído hablar de las PPS son las prácticas profesionales supervisadas. En realidad, en la guía muchas veces hablamos de eso, preferimos hablar de prácticas de grado, porque en realidad las prácticas de grado son prácticas preprofesionales. En el Ministerio de Educación, a partir de esa ordenanza, se les ha llamado PPS, prácticas profesionales supervisadas, pero si somos rigurosos con el lenguaje, prácticas profesionales son aquellas que uno realiza una vez que terminó la carrera. Entonces yo puedo hacer una práctica en un hospital, puedo hacer una práctica trabajando en el Poder Judicial. Esas son prácticas profesionales a través de una pasantía, de una concurrencia, de una residencia hospitalaria, por ejemplo. En realidad, lo que las y los estudiantes realizan son prácticas preprofesionales, pero en general les decimos prácticas de grado para que no quede ninguna duda, pero si en algún momento ven lo de prácticas profesionales supervisadas es para adecuarlo a esa exigencia del Ministerio de Educación que habla de PPS, las prácticas profesionales supervisadas. Nos metemos ya un poquito más con lo que sería la estructura de la declaración. Vamos a ver que tiene una introducción que nos dice quiénes son los destinatarios del documento, qué se entiende por prácticas y por qué deben realizarse dentro de un marco ético adecuado. Y después viene una segunda parte que es donde habla de estos tres niveles que les acabo de mencionar. Principios éticos, valores asociados a esos principios, distintos valores asociados a cada uno de los principios, son tres principios, y pautas de conducta que se desprenden de cada, es como si fuera una pirámide, ¿no? Hay un principio ético, de ese principio ético se desprenden varios valores y de esos valores se desprenden varias pautas o normas concretas de conducta. ¿Que rigen qué cosa? Rigen éticamente las prácticas que ustedes como estudiantes realizan durante su formación de grado. Ahí están los nombres de los principios, ahora vamos a ver uno por uno, pero fíjense, el primero es el más amplio y más grande, respeto por la dignidad y los derechos de las personas y los pueblos. El segundo es el principio de integridad y el tercero es el principio de responsabilidad académica y científica. Dentro de esos tres grandes principios vamos a ver sus propios valores y luego de ello, a continuación de ello, las normas concretas de conducta en cada uno de ellos. Nuevamente, la guía de compromiso ético para las prácticas de grado en la Facultad de Psicología, de aplicación obligatoria por la Ordenanza 008 del 2021, nos dice que, en su introducción, como les decíamos, ¿no? Y esto ya estamos trabajando el texto literal que pueden encontrar en la página de la facultad. Las prácticas son consideradas un aspecto fundamental de la formación de grado. Al mismo tiempo, la adquisición de conocimientos y habilidades propias de todo campo debe estar acompañada por una posición ética que permita un adecuado rol científico, académico y o profesional de futuros graduadas y graduados. Las prácticas durante la formación de grado se relacionan con consideraciones éticas y obligaciones profesionales de docentes y supervisores que incluso constan en códigos de ética profesional. O sea, ustedes tienen que cumplir como estudiantes con algunas pautas, pero también tienen que cumplir sus docentes supervisores. Aquellos docentes que supervisan las prácticas también tienen obligaciones en ese acompañamiento de sus prácticas. No solo por estar, ellos también tienen que cumplir lo establecido en la guía de compromiso ético, sino que además fíjense que si son
docentes supervisores muy probablemente, obviamente son profesionales y muy probablemente en sus códigos de ética, en aquellas profesiones que tengan código de ética, también habla de las funciones de los profesionales cuando ejercen la docencia. Así que por donde lo miremos, nosotros como docentes supervisores de las prácticas tenemos de algún modo como una doble obligación, no solo cumplir con lo que dice la guía de compromiso ético en nuestro rol de docentes supervisores, sino en lo que nos toca, ya vamos a ver que hay puntos referidos a docentes supervisores, sino que también tenemos obligaciones como profesionales que ejercemos la docencia. Esto se aplica, por supuesto, especialmente en aquellos casos en los cuales esos profesionales que ejercen la docencia tienen un código de ética en la jurisdicción en donde están trabajando, sino muy probablemente tengan que tomar como referencia un código de ética de otra jurisdicción. Ahora fíjense que las prácticas también se vinculan con consideraciones éticas y obligaciones propias del estudiantado, que no están presentes en los códigos. Los códigos de ética no hablan de obligaciones de los estudiantes, los códigos de ética hablan de obligaciones profesionales, pero que es necesario considerar. Es conveniente recordar que los códigos de ética profesional tienen solo un valor orientativo para el estudiantado, lo repetimos, y que son de exclusiva aplicación profesional. Insisto con esto, las y los estudiantes no tienen obligación de cumplimiento de los códigos de ética profesional, porque están esos códigos de ética hechos para el ejercicio profesional, o sea, ¿quiénes los tienen que cumplir? Las y los profesionales que ejercen esa profesión. En nuestra Facultad de Psicología lo que sí tienen obligación de cumplimiento el estudiantado es esta guía, la guía de compromiso ético. Generar una posición ética en el estudiantado respecto a estas prácticas es un elemento fundamental, ya que afectan directa o indirectamente el bienestar de las personas y comunidades a las que están dirigidas y que se consideran los sujetos de las prácticas. Cuando nosotros pensamos en una práctica, sobre todo en lo que pensamos es en la etapa de la formación. Esto sirve para formarme, esto sirve para aprender, y es verdad, tienen un fin, podríamos decir en términos, si quieren, un poco antiguos, tienen un fin pedagógico, ¿no? Fundamentalmente didáctico, donde en ese proceso de intercambio de enseñanza y aprendizaje se generan destrezas, habilidades, se incorporan maneras de abordaje de situaciones que hasta ese momento no se tenían. Todo eso es perfecto, para eso estamos en la facultad, para que el estudiantado pueda adquirir de algún modo, que en realidad también es un proceso de construcción, ese aprendizaje no es pasivo, es activo, ustedes tienen un rol activo en ese proceso de aprendizaje, pero las personas con las que estamos trabajando son sujetos de la comunidad. Entonces, no podemos pensar que por el hecho de llevar adelante mi práctica y aprender determinado tipo de contenido del programa, estoy simplificando mucho el planteo, pero no importa, para que yo pueda aprender algo de la unidad 3 y tengo que hacer esa práctica referida a la unidad 3, yo practico, cumplí con la práctica, pero estoy practicando con una persona, no se trata entonces solamente de privilegiar o de pensar en el objetivo pedagógico de las prácticas. Por supuesto que hay que tenerlo en cuenta, pero lo que hay que tener en cuenta es que esas prácticas involucran personas, involucran seres humanos. Entonces, tengo que hacer un balance muy, muy bien ajustado entre, por un lado, lograr lo que yo quiero desde el punto de vista de la formación, que las y los estudiantes, supongamos, aprendan, fantástico, no nos cabe duda sobre eso, pero al mismo tiempo yo tengo que tener muchísimo cuidado con que ese proceso de aprendizaje vinculado a una práctica no vaya a lesionar de ningunísima manera a la comunidad con la que estoy trabajando. Y a veces el lesionar a la comunidad puede ser de una forma muy sutil, que ni siquiera nos estamos dando cuenta, porque pensamos en cosas muy burdas por ahí, con lesionar a una persona en su intimidad, en su integridad. Pero a veces hay formas sutiles que si no estamos advertidas y advertidos, sí, estamos practicando, estamos realizando la práctica, estamos cumpliendo con el objetivo pedagógico, pero podemos haber generado un daño en la comunidad y eso no es correcto. No podemos aprender a costa de algún modo, producir ningún tipo de perjuicio en la comunidad. La presente guía de compromiso ético para las prácticas de grado tiene por objetivo brindar pautas éticas para las prácticas, promover en el estudiantado la reflexión ética y ofrecer elementos concretos para situar éticamente dicha actividad dentro de nuestra facultad. Acorde a las más recientes tendencias del campo de la ética profesional, la guía presenta, como les comenté al inicio, principios éticos,
valores asociados a los mismos y pautas de conducta concretas que se desprenden de estos últimos. Vamos a ver cuáles son esos principios éticos, valores asociados y pautas de conducta. El primero de ellos, como les mencioné, es el respeto por la dignidad y los derechos de las personas y los pueblos. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta y, como digo yo, es como el gran paraguas. Este es el principio fundamental en el que se asientan los demás, ya que este principio reconoce que todos los seres humanos, en forma individual y colectiva, son merecedores de igual consideración moral y de respeto por su dignidad y sus derechos. Este principio se relaciona con los siguientes valores. Acá ya vemos el segundo nivel. El primer nivel, la primera frase que leí, tiene que ver con cuál es el descriptor, qué describe a ese principio y cuáles son los valores que se vinculan con este principio tan amplio, tan general, el primero y por eso está en primer lugar. El respeto por la dignidad y los derechos de los seres humanos, el respeto por la diversidad de personas y pueblos. A la hora de hacer una práctica, yo por ahí no tengo que tener en cuenta ciertas pautas culturales de esa persona, puedo por ahí sin querer estar imponiendo algo que para esa persona pueda llegar a ser hasta incluso ofensivo porque proviene de una cultura o de una formación que yo no estoy considerando en ese momento. Entonces eso lo tengo que tener en cuenta, respeto por la diversidad de personas y pueblos, respeto por costumbres y creencias de diversas culturas, limitado solamente cuando pudiera contradecir el respeto por los derechos humanos. ¿Cuál es el único caso en el cual yo quizás pueda no tener tanto en cuenta una pauta cultural de una persona, cuando esa pauta cultural directamente involucre una violación de derechos humanos de otras personas? Que es bastante poco frecuente, pero es importante al menos mencionarlo. ¿Qué otros valores encontramos allí? El respeto por la autonomía y la libre capacidad de decisión de las personas y las comunidades, en este caso, por ejemplo, a decidir participar de la práctica o no. Y el respeto por la intimidad de las personas y las comunidades. ¿Qué vamos a hacer con la información que recabamos? Ya ahora vamos a ir viendo esto que yo fue como mechando así de a pedacitos, lo vamos a ir viendo en el tercer nivel, que es ya el nivel de las pautas concretas de conducta, vinculadas a las prácticas y armadas específicamente para el escenario académico. No realizar juicios discriminatorios en base a raza, religión, género, edad, educación, nivel social u otra circunstancia, al seleccionar, aceptar realizar o realizar una práctica, incluidas las devoluciones a los consultantes y los informes a equipos docentes e instituciones. Cuando yo decido, por ejemplo, selecciono con qué persona voy a trabajar, cuando yo acepto realizar esa práctica, cuando lo estoy realizando, cuando hago una devolución a los consultantes, supongamos, en realidad no son consultantes, son sujetos de la práctica, cuando hago una devolución a esos sujetos de la práctica, o los informes que yo doy al equipo de docentes o la institución en la que esté realizando la práctica, en fin, tengo que estar muy atenta y atento a que no haya nada que tenga que ver con algún prejuicio mío de discriminación. Entonces, no, bueno, a esta persona lo que pasa es que no entendió porque, claro, supongamos su nivel de escolaridad o no entendió porque una cosa es considerar el nivel de escolaridad de la persona para poder hacer accesible y empática mi aproximación a esa persona, y otra cosa es pensar que, bueno, mi práctica por ahí no va a estar a la altura de lo que yo quiero obtener porque esa persona en realidad o proviene de tal pueblo, o hace esto o hace lo otro. Ahí es donde yo me voy a dar cuenta de que hay un prejuicio en realidad y obviamente tengo que trabajar sobre eso y evitarlo. Tengo que evaluar lo que les decía antes, evaluar las diferencias culturales de las personas o grupos de personas con los que se desarrolla la práctica conjuntamente con las y los docentes supervisores, a fin de tomarlas en consideración para el adecuado desarrollo de las mismas. Esas diferencias culturales, por ejemplo, pueden hacer que para una persona no sea cómodo que yo le hable con determinado tipo de terminología, que no la trate de vos, que la tenga que tratar de usted, que quizás no se sienta cómoda si yo la toco, y entonces si son prácticas que involucran la corporalidad va a ser complejo. Toda esta cuestión de diferencias culturales yo la tengo que poder conocer y la tengo que poder interrogar. Tengo que poder interrogarme yo misma acerca de cómo esto puede llegar sin querer a influir en la práctica que voy a llevar adelante y que no vaya a afectar
a la persona. Esto es entonces una consideración ética a tener en cuenta. Y por supuesto, respetar la libre decisión de los sujetos de la práctica de participar en ella o no. Para ello es indispensable que los sujetos participantes sepan que se trata de una práctica de grado supervisada y que conozcan la condición de estudiante de quien la lleva a cabo. El estudiante no puede decir que no es estudiante, no puede decir que es un profesional, no puede decir que va de parte de la cátedra, tiene que aclarar que es un estudiante. Todo eso ya vamos a ver que tiene que estar por escrito después en un proceso que es el de consentimiento informado. Se tiene que explicar cuáles son las características de las prácticas, como les decía, ya lo vamos a ver, que es una práctica de grado supervisada y que recién con toda esa información la persona tiene que poder decidir, por eso es una libre decisión de los sujetos de la práctica, si quieren participar o no. Y bueno, todo bien, pero yo le agradezco, pero la verdad que no, prefiero que no. Esto es un derecho de la persona y por lo tanto es un derecho de la persona con la que vamos a realizar la práctica. Saber, saber entonces que, por ejemplo, somos estudiantes y respetar su libre decisión y cuál va a ser el tipo de práctica, por supuesto, y respetar su libre decisión de participar o no. Es nuestra obligación como estudiantes hacer eso, respetar eso y es un derecho de la persona libremente decidir si participa o no. Y acá ya nos metemos con otra norma concreta de conducta dentro de este primer principio que tiene que ver con consentimiento informado. Para la que persona decida libremente si participa o no, tiene que tener la información necesaria, porque si nosotros le decimos la cuarta parte de la información de lo que vamos a hacer, y la persona no fue verdaderamente libre para decidir, porque después resulta que le vamos proponiendo otras actividades o le vamos cambiando las cosas y la persona nos dio su consentimiento para algo que nosotros le dijimos. Digo, la cuarta parte, no, yo le tengo que dar toda la información. Es muy poquita la información que por ahí yo puedo reservarme y ya lo vamos a ver. ¿Cuál es? Brindar entonces adecuadamente el consentimiento informado a los sujetos de la práctica, aclarándoles los siguientes aspectos antes de iniciar la práctica. Que se trata de una actividad supervisada realizada por estudiantes y obviamente de determinada carrera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles van a ser las características de la actividad? ¿Cuál es el objetivo? Lo más fidedigno posible. Hay veces que yo no puedo decir todo el 100% del objetivo porque de algún modo vicio, anulo el efecto de lo que yo quiero obtener en esa práctica. Pero lo único que yo me puedo reservar son cosas que si la persona no las sabe, no le trae ningún tipo de perjuicio. Yo no puedo omitir información que sea estar falseando a la verdad, estar diciendo cosas que no son, ocultando información importante, como por ejemplo, ¿qué voy a hacer con esos datos? Yo todo eso tengo que decírselo. Por ahí lo único que no le voy a decir es, bueno, ¿qué pasa? Por supuesto, si un test o una prueba o una entrevista contesta A, B o C, porque para mí me interesa saber si contesta A, B o C. Esa información sí la puedo omitir, la tengo que omitir porque si no pierde el sentido de la práctica. Pero fíjense que si yo omito esa información, a la persona no le pasa nada, no trae mayores consecuencias. Entonces, esa información por supuesto que la puedo omitir. Lo que no puedo omitir es información que para la persona pueda ser importante para decidir si quiere participar o no en la práctica. Entonces, el objetivo de la actividad, lo más fidedigno posible, la duración estimada, la utilización de los resultados. ¿Qué voy a hacer con esos resultados? ¿Los va a ver nada más que mi docente supervisor o supervisora? El día de mañana los puedo llegar a publicar en un trabajo, por supuesto, omitiendo cualquier dato que permita identificar a la persona. ¿Lo puedo compartir en un coloquio de estudiantes de mi carrera, en algún congreso? Bueno, todo eso yo se lo tengo que decir. Y la persona me tiene que dar permiso, yo no puedo compartir ni siquiera sacando los datos. No, bueno, pero no dije el nombre, no dije la edad, no muestro imágenes, no hago esto, lo otro, no importa, es información de la persona. Pero nadie lo puede identificar, no importa, son datos de esa persona y es propiedad de esa persona y la persona nos tiene que dar el permiso. Por eso digo, desde el inicio le tengo que decir cuál va a ser la utilización de los resultados. Si va a haber algún tipo de devolución de los resultados después de que termine la práctica. La persona tiene que poder saber si yo, bueno, mire, cuando termine la práctica yo a usted le voy a hacer una devolución donde le voy a contar lo que vi, por supuesto con la ayuda de mi docente supervisor.
o no la va a haber la devolución. Cada vez más se piensa que tiene que haber una devolución, porque si no es como usar a las personas y después, bueno, chau, que se arreglen. Yo ya cumplí, como decíamos, con mi fin pedagógico, obtuve los resultados que quería y después ya está. No, siempre se trata de que haya una devolución, por supuesto con el acompañamiento del docente supervisor que nos dirá cómo tenemos que hacer esa devolución, en qué contexto, porque no somos profesionales, somos estudiantes, entonces hasta dónde, qué es lo que se devuelve y cómo. Pero es una cuestión como de respeto hacia esa persona que ha participado junto con nosotros de la práctica. Le tengo que aclarar cuáles son los beneficios y los riesgos posibles, en caso de haberlos. ¿Cuál va a ser el beneficio para la persona? Que es otra cosa en la que no pensamos habitualmente. Nosotros nos tomamos de las personas para practicar, nos dan lo que nosotros estamos buscando para la práctica y cuál es el beneficio para la persona. Muchas veces las prácticas tienen beneficios muy grandes, por ejemplo, quizás gracias a ello se pueda sugerir algún tipo de tratamiento o de abordaje que pueda mejorar la calidad de vida de esa persona o su salud, pero muchas veces no hay ningún beneficio directo. Entonces estas cosas las tenemos que pensar bien, siempre tiene que haber un beneficio. Y tengo que pensar si hay algún riesgo posible y en caso de haberlo, se lo tengo que comunicar. Y dirán así, va, bueno, pero entonces la persona no va a querer participar. Por supuesto, está en todo su derecho. De eso justamente se trata. ¿Qué más le tenemos que decir en el consentimiento informado? Que la participación por parte de los sujetos en las prácticas es voluntaria y que ellos mismos pueden retirarse de la misma en cualquier momento. Eso yo le tengo que avisar. ¿Usted puede participar o no? Y además, si en algún momento, bueno, nos vamos a juntar 4 veces durante todo el mes, pero si en algún momento usted no quiere venir más, usted está en su derecho de no venir más. Uy, pero me quedé sin la práctica, pierdo la materia, todas estas cosas, bueno, ya vamos a ver después qué pasa con eso. No importa, la persona tiene el derecho a saber que se puede ir en cualquier momento de la práctica. Ese es su derecho. Si nosotros no se lo decimos, la persona no tiene por qué suponerlo. Se produce lo que llamamos una simetría de roles. Nosotros entramos como con cierta autoridad, ya seamos docentes o estudiantes, sobre la persona y la persona a lo mejor hasta le da vergüenza decirnos que no quiere seguir más con la práctica. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos vamos a aprovechar de esa situación? Porque claro, nos ve como en ese rol de autoridad y nosotros además no le avisamos. Eso es éticamente incorrecto. Nosotros le tenemos que decir a la persona que se puede retirar y abandonar la práctica en cualquier momento que quiera. Bueno, después se verá cómo se reemplaza ese sujeto, cómo se realiza una práctica diferente, pero es un derecho de la persona a conocer que se tiene que poder dejar de asistir. ¿Qué le tenemos que avisar también? Que existen límites a la confidencialidad. Ya vamos a ver el punto de confidencialidad. Que los límites a la confidencialidad es si se advierte que está en riesgo el bienestar del sujeto de la práctica o de terceros, o si se presume la comisión de un delito. Si nosotros como producto de la práctica nos damos cuenta como estudiantes de que quizás vemos, por ejemplo, una persona, un niño, esto es muy común a veces al trabajar con niños y niñas, que tiene algún tipo de lesión que nosotros podemos presumir que puede haber allí alguna situación de abuso o de maltrato, nuestra obligación es confiárselo, comentárselo a nuestro docente supervisor y ese docente supervisor se encargará de hacer lo que tenga que hacer como responsable legal de la práctica. Pero eso también se lo tenemos que aclarar a la persona. Y ustedes me dirán, bueno, pero si yo le aviso que voy a levantar la confidencialidad, si yo me entero al realizar la práctica que esa persona se está haciendo daño a sí mismo o que puede hacerle daño a terceros o que puede haber alguna situación de delito en el medio, la persona por ahí me dice, bueno, pero entonces yo no hago la práctica con vos. Otra vez, no importa, puede ser que se vaya. Pero en ese caso nos perdemos de saber, sí, pero es así, esa persona tiene derecho a decidir, porque si no nosotros, salvo situaciones por supuesto como los que son delitos de derecho público, como es el caso por supuesto de maltrato y abuso en menores, esa persona no estamos respetando la confidencialidad que sí tenemos que respetar, insisto, salvo en los casos que son de delitos de orden público y donde directamente cualquier ciudadano y ciudadana, no hace falta ni ser profesional ni estar realizando una práctica, tomamos conocimiento de esos delitos y por supuesto tenemos la obligación de comunicarlo. Pero estas cuestiones hay que aclararlas también, que todo lo que va a pasar allí es confidencial, salvo en alguna situación excepcional. Y salvo en el caso de las observaciones no participantes, las prácticas con menores de edad requieren del consentimiento de adultos responsables y del asentimiento de los menores acorde a lo que establezca la ley.
Esto no está aquí aclarado en esta guía de compromiso ético porque esto va cambiando a lo largo del tiempo, pero sí sugiero para estar actualizadas y actualizados con respecto a esto, tener en cuenta lo que dice el artículo 26 de la última modificación del Código Civil y Comercial de la República Argentina del año 2015, donde allí se especifican cuáles son las edades que comprendemos por niñas y niños, cuáles son las edades en las cuales un adolescente, niñas y niños, necesitarán el consentimiento de los adultos legalmente responsables, y después habla de las distintas bandas etarias, de 13 a 16, de 16 a 18, esto es ahora en este momento que estoy filmando este video, quizás el día de mañana pueda cambiar, pero para el que quiera saber cuáles son las edades a partir de las cuales necesitamos contar el consentimiento por parte de adultos responsables, sugiero entonces la lectura de esto que les acabo de mencionar porque esto puede cambiar. Pero por eso dice ahí, acorde a lo que establezca la ley. Nosotros tenemos que saber si realizamos prácticas con menores de qué edad, qué es lo que dice la ley en ese momento. Y por otro lado, lo que les decía antes, preservar la confidencialidad de los datos obtenidos, los cuales solo serán comunicados al docente supervisor. Los datos solo van al docente supervisor, a nadie más. En una supervisión grupal yo puedo compartir datos y van a estar mis compañeros frente a mí, pero esos datos los tengo que compartir de una forma tal donde de lo único que hablo es de las características del caso, de lo que a mí me interese compartir, pero no puedo dar datos que permitan la identificación de la persona y no me refiero solamente al nombre, a dónde vive, a que por ahí yo puedo decir, y sí, bueno, doy 2 o 3 datos, bueno, si es una persona que lo acaban de echar de una fábrica de heladeras y además está muy triste porque se le acaba de morir la mujer. Y con esos 2 datos, en ciudades pequeñas, a lo mejor es muy fácilmente identificable. Entonces yo tengo que empezar a... ¿Y por qué digo que es una fábrica de heladeras? ¿Hace falta que diga que es una fábrica de heladeras? Por ahí puedo decir que trabaja en una fábrica o simplemente que es un empleado. No sé si es importante que diga que es una fábrica. ¿Y hace falta que diga que se le murió la mujer? Bueno, para mí es importante porque esa persona tal vez, estoy inventando, está atravesando un proceso de depresión. Bueno, que diga que se le murió un familiar cercano. Entonces, no es lo mismo que diga que trabaja en una fábrica de heladeras y está mal porque se le acaba de morir la mujer, a que diga que es un empleado que ha tenido que está en una situación de duelo porque ha fallecido un familiar cercano. Para lo que a mí me interesa estoy diciendo lo mismo, pero estoy omitiendo datos y fíjense que ya ni hablo del nombre, ni de la cara, ni de la dirección, ni nada. Esos datos que sin querer decimos y que hacen que los demás puedan identificar a esa persona. Y esa información no la tiene que saber nadie más que ustedes, nadie más que ustedes, ni siquiera sus docentes supervisores, ni siquiera sus compañeros. O sea, ¿qué datos no tienen que dar? Datos que permitan identificar a la persona, como este ejemplo que acabo de poner. Sí, con sus docentes supervisores y compañeros pueden compartir otro montón de cosas, lo que tenga que ver con el caso que estén trabajando, pero no nada que permita identificarla o identificarlo. Entonces, omitir esos datos que permitan la identificación de sujetos o grupos participantes en las prácticas. Resulta que yo estoy trabajando, por ejemplo, no sé, supongamos, con el equipo de vóley de un club y doy características tales que se dan cuenta que es el equipo de vóley del club tal. Insisto, especialmente esto hay que tener cuidado en comunidades pequeñas. En comunidades grandes es más difícil, pero en comunidades pequeñas esto es mucho más fácil de que esto se identifique. ¿Y esto dónde lo tengo que hacer? En todos lados, tanto en informes orales como escritos, en las supervisiones individuales o grupales, en las presentaciones de casos, en publicaciones. Yo no puedo dar información nunca que permita identificar a la persona. Utilizar, por supuesto, en todos los casos nombres ficticios de los sujetos de la práctica o de las instituciones involucradas. No divulgar datos o información obtenida en la práctica bajo ningún tipo de circunstancia ni en ningún tipo de medio de comunicación. Y nuevamente, repetimos un poco lo que decía arriba, estaba arriba puesto porque tiene que ser mencionado el consentimiento informado, pero lo mencionamos acá porque estamos hablando de confidencialidad. Tenemos que conocer los límites de la confidencialidad. Él o la estudiante comunicará inmediatamente al docente supervisor si advierte que está en riesgo el bienestar del sujeto de la práctica o de terceros o si se presume la comisión de un delito. El levantamiento de secreto, en caso de ser necesario bajo justa causa, es de exclusiva responsabilidad del profesional docente que supervisa la práctica, respaldado por la institución, salvo, como les dije antes, en aquellos casos que son de derecho público.
como el caso de abuso de menores. Igual siempre es recomendable, quiero decir, ustedes, como cualquier otro ciudadano, pueden ir directamente y si tienen pruebas o una sospecha importante, realizar una denuncia. Si tienen una sospecha en realidad, pueden realizar una denuncia, pero si ese conocimiento que ustedes han tomado dentro de una práctica, siempre es igual se sugiere comentárselo al docente supervisor, además del derecho que ustedes y la obligación que tienen de hacer esa denuncia. Pero es solamente para esos casos. El segundo principio, los otros dos principios son un poco más breves. El primero que vimos es muy amplio, involucra muchas cosas. El segundo principio es el principio de integridad. ¿Y de qué habla? La integridad personal es fundamental para la adquisición y producción del conocimiento vinculado a la formación, incluidas las prácticas. La integridad se basa en el desarrollo de comunicaciones y actitudes honestas y precisas. Implica reconocer y evitar involucrarse en situaciones de deshonestidad académica, incluyendo eventuales conflictos de intereses con sujetos de la práctica. Ahora vamos a ver de qué se trata. Fíjense, entonces, todo el primer principio, que por eso tiene que ver con los derechos de las personas, habló de cosas muy gruesas, tienen que ver con respetar su autonomía, con respetar sus derechos, con respetar su intimidad, con respetar la confidencialidad, obviamente con sus límites, porque eso tiene que ver con respetar también su autonomía. Y en ya estamos hablando de la integridad, pero la integridad sobre todo en términos académicos. ¿Qué quiere decir realizar, así como antes era, qué quiere decir en el primer principio realizar una práctica respetando los derechos con todos esos detallitos que vimos, respetando los derechos de las personas? Por ejemplo, decirles que se pueden ir cuando quieran. Bueno, ¿qué quiere decir ahora realizar una práctica en forma íntegra? Siendo estudiantes que desde el punto de vista ético están realizando eso con integridad. Este principio se relaciona con los siguientes valores: veracidad, honestidad y exactitud en comunicaciones y actitudes, maximizar la objetividad y minimizar sesgos de cualquier índole, o sea, lo que pueden ser mis propios sesgos personales, mis propios prejuicios, mi propia manera de interpretar las cosas. Siempre hay una manera personal de interpretar las cosas, pero lo que tengo que tratar de hacer es que no haya prejuicios, por ejemplo, de índole personal que puedan estar afectando eso. Entonces, porque allí seguramente no voy a estar haciendo una evaluación adecuada de la situación. ¿Qué pautas de conducta concretas vamos a encontrar aquí? Por supuesto, presentar como resultado de las prácticas solo los datos y los resultados obtenidos como producto de las mismas, sin realizar alteraciones de ninguna índole. Y bueno, pero yo no llegué a esto y me faltó esto, entonces le agrego esto, saco un poco de acá, busco en internet, agrego y presenté. Eso es deshonesto. Es deshonesto desde el punto de vista académico, es deshonesto desde el punto de vista intelectual, es deshonesto con ustedes, es deshonesto con sus docentes, es deshonesto con las personas con las que estuvieron trabajando, es deshonesto con la universidad, es deshonesto con el Estado que paga por sus estudios. Entonces, tenemos que ser veraces en la información que le damos a nuestro docente supervisor con respecto al resultado de la práctica. Y si nos dice, no, mira, pero te faltó averiguar esto, no lo voy a inventar. Tendré que ver la manera de obtener ese dato que me estuvo faltando, de mejorar mi práctica quizás, pero siempre presentando datos y resultados que verdaderamente obtuve. No realizar las prácticas con personas o grupos de personas con las cuales se esté manteniendo o se haya mantenido algún tipo de relación para evitar conflictos con los intereses de las prácticas. Las prácticas tienen ciertos intereses, que es que yo pueda aprender determinadas técnicas, determinadas teorías, formarme. Ese es el único interés de la práctica. Si yo esa práctica la realizo con alguien, con alguna persona, con algún grupo de personas con las cuales yo tengo o tuve algún tipo de relación importante, no es, bueno, a ver, fuimos compañeros de segundo grado y no lo vi en 20 años, eso no es una relación importante, salvo que sí lo sea. Si es una relación que quedó como muy significativa, no le voy a pedir a esa persona que sea sujeto de mi práctica. Pero si es una persona con la que hay un vínculo, nunca mi práctica va a poder ser objetiva. Si yo estoy cometiendo quizás algún tipo de daño, tal vez no me doy cuenta, porque estoy confiada, porque hay afecto de por medio. Y esa persona tampoco muy probablemente se entregue, por decirlo de algún modo, a esa práctica de la misma manera, porque también hay un vínculo de por medio. Entonces, evitamos que haya conflictos de intereses
con los intereses de la práctica, que es la formación, porque si no habría como un choque entre mi interés personal, es más fácil pedirle a mi primo que salir a buscar a una persona, es más fácil pedirle a mi novia. No, con esas personas no tengo que realizar prácticas. No utilizar las redes sociales personales para la aplicación de instrumentos de recolección de datos, salvo para compartir un enlace o un link que derive a un instrumento. ¿Por qué? Porque de esa manera, si no, lo que vamos a hacer es violar la identidad de la persona. Si yo utilizo una red social personal, le pido, bueno, pásame tu Instagram, pásame esto. Y con esto tenemos que ser muy cuidadosos. Sería solamente para mandarle un link que derive un cierto instrumento. Yo te voy a tomar una encuesta, te voy a pedir que me contestes una encuesta, por favor, dame algo, puede ser un mail, puede ser un WhatsApp, puede ser lo que sea, para que yo le envíe el link a la encuesta. ¿Por qué? Porque esa es la manera de, si no, la persona me lo devuelve y entonces yo pongo los resultados de la encuesta donde aparece el Facebook, donde aparece el Instagram de la persona junto con sus resultados. Y así estoy haciendo una violación de lo que es su intimidad, porque no estoy preservando su identidad. Manifestar al o la docente supervisor o supervisora con libertad y honestidad cualquier circunstancia de índole personal que consideremos un severo obstáculo para la realización de una práctica en particular. Si por algún motivo en particular nosotros tenemos un severo obstáculo en serio para realizar una práctica, tal vez por nuestra propia historia personal, tal vez por alguna situación particular que acabamos de atravesar, que nos hace pensar que nosotros quizás no estemos en las mejores condiciones para realizar ese tipo de práctica en ese momento, esto hay que poder hablarlo con el docente supervisor. Los docentes estamos para escuchar, los docentes estamos para acompañar. Y veremos allí entonces, según de qué se trate, lo que ustedes nos quieran contar, cómo poder reemplazar ese tipo de práctica en particular. ¿Por qué es esto? Porque no solo es una manera de cuidar a las y los estudiantes, sino que además esa práctica seguramente va a salir mal, no les va a servir para el objetivo pedagógico que estamos buscando, porque ustedes van a estar con la cabeza en otro lado. Entonces, no les va a servir a ustedes, no le va a servir a la persona, muy probablemente cometan más errores si ustedes se sienten tal vez involucrados de algún modo emocionalmente por el tema que se esté tratando, por lo que fuere. Y además, sobre todo, no estamos cuidando al estudiantado, que desde ya es algo que también nos merece atención. Vamos al último de los principios, responsabilidad científica y académica con la sociedad. Entonces, vieron, el primero tenía que ver fundamentalmente con los derechos de las personas con las que realizamos nuestras prácticas. El segundo tiene que ver con nuestra integridad académica cuando realizamos las prácticas. Y el tercero ya va un poquito más allá y habla de nuestra responsabilidad científica y académica con la sociedad. Se relaciona con ambos. Las disciplinas vinculadas a la Facultad de Psicología, aun con sus singularidades y diferencias, tienen en común la responsabilidad social de utilizar su conocimiento para mejorar, cada una desde su campo epistémico y práctico, la condición de individuos, familias, grupos, comunidades y de la sociedad. Más allá de las diferencias y de los objetivos de cada una de nuestras carreras, nosotros tenemos en común esta responsabilidad social de utilizar nuestro conocimiento para mejorar la sociedad. Esa es nuestra finalidad, entre otras, por supuesto. La percepción de esta responsabilidad se inicia en la etapa de formación, donde, si no en la universidad, nosotros aprendemos a que tenemos una responsabilidad hacia la sociedad con la que estamos trabajando. En general, la sociedad con la que estamos trabajando en general, no solo un grupo particular de personas con las que trabajamos, la sociedad en general. Eso lo tenemos que aprender en la universidad y por eso son las materias de ética y por eso es esta guía de compromiso ético, para comprender la responsabilidad que nosotros tenemos frente a la sociedad. La percepción entonces de esta responsabilidad se inicia en la etapa de formación, en la cual las y los estudiantes comienzan a generar destrezas y capacidades preparatorias para su futuro rol científico y profesional, ya sea que se dediquen mayoritariamente a la ciencia, ya sea que se dediquen mayoritariamente a la profesión. Yo creo, junto con otros autores, que una no va de la mano, que una no va sin la otra, van de la mano. Lo científico y lo profesional van juntos, no podemos ser buenos profesionales si no nos seguimos formando desde el punto de vista científico, o sea, seguir investigando qué cosas nuevas van apareciendo en nuestra profesión y aplicarlo a la profesión. Y creo que hacer ciencia básica, si bien es algo muy importante, desde ya
es bien interesante cuando los conocimientos de la ciencia básica van a parar a un campo de aplicación, al campo profesional. Entonces, una y otra se nutren. Pero sea como sea, todo esto, ya sé que me dedique más a lo científico, más a lo profesional o en este acompañamiento mutuo que hay entre estos dos campos, esto tiene que ver con destrezas y capacidades que se van generando desde la etapa de formación. Este principio de responsabilidad científica y académica con la sociedad se relaciona con los siguientes valores asociados. Incrementar el conocimiento científico y profesional vinculado a las prácticas, de manera que, además de sus fines didácticos, se promueve el bienestar de la sociedad y de todos sus miembros, y formar adecuadamente al estudiantado con conciencia y sensibilidad ética. Fíjense cómo esta última frase, estos valores concretos, incrementar conocimiento científico y profesional, de manera que además de lo didáctico promovamos el bienestar de la sociedad, formar adecuadamente al estudiantado con conciencia y sensibilidad ética, se apoya en lo anterior, en la primera parte de este principio. ¿Y cuáles son las pautas concretas de conducta que como estudiantes debemos cumplir a la hora de realizar prácticas acorde a este principio? Desarrollar las prácticas en un marco de actualización científica y académica, desde ya. Por supuesto, en esto nuestros docentes tienen mucho que ver. Nosotros como docentes nos esmeramos en intentar procurar que su formación sea lo más actualizada posible. Intentamos no enseñarles contenidos teóricos o prácticas que ya se consideran perimidas, que ya se consideran desactualizadas, que ya se ha demostrado científicamente que por ahí no producen los resultados esperados, o inclusive hasta que pueden llegar a ser nocivas. Quizás hace 30 años había cosas que se hacían de una manera y ahora sabemos que esto no es correcto hacerlo de este modo porque se puede producir daño. Entonces, con el acompañamiento de docentes supervisores, de lo que se trata es de desarrollar las prácticas en un marco de actualización científica y académica. Respetar las pautas establecidas por docentes supervisores para su realización. Yo en una práctica no puedo hacer lo que quiera. La práctica tengo que llevarla adelante acorde a las pautas que mi docente supervisor, a las consignas, a las pautas que mi docente supervisor me ha procurado, acorde a eso. Supervisar la práctica toda vez que el docente supervisor lo indique, esta cuestión de la supervisión que es fundamental, y no realizar actividades sin supervisión previa. Bueno, a mí me pareció que acá lo mejor era hacer tal cosa y voy a innovar y voy a intentar hacer esto. Primero pregunto, después me fijo a ver si lo puedo hacer. Evaluar con seriedad, junto a docentes supervisores, los beneficios y posibles riesgos de las prácticas para los sujetos de las mismas, y no involucrarse en prácticas que pudieran implicar algún riesgo para cualquiera de las personas involucradas. Fíjense cómo se relacionan también. Los principios ponen foco, ponen luz sobre algunas cuestiones en particular, pero por supuesto los principios están relacionados entre sí. En caso de que, por cuestiones de índole personal suficientemente justificada, algún estudiante no pudiera realizar determinada práctica, los docentes supervisores podrán suplir esa actividad por una que consideren equivalente. Esto se relaciona con lo anterior, nada más que lo anterior lo iluminábamos desde el lado de la integridad. Si yo voy a ser íntegra a la hora de realizar prácticas, yo tengo que avisarle a mi docente supervisor, mire, con este tema yo en este momento no puedo trabajar por tal cosa, porque si no la práctica no va a estar bien realizada. Y eso hacia mi integridad. ¿Y acá con qué tiene que ver? Con la responsabilidad científica y académica. Lo enfocamos desde otro punto de vista, pero también tiene que ver con lo mismo. ¿Y por qué? Porque es una cuestión de responsabilidad, no involucrarme con un otro al que inclusive puedo llegar a procurarle algún tipo de daño y le tengo que avisar al supervisor y el supervisor podrá suplir esa actividad con una que considere equivalente. Mantener presente el nivel de responsabilidad ética y académica que implica para un o un estudiante realizar prácticas con personas y comunidades, especialmente con sectores vulnerables. Tenemos que tener presente a la hora de realizar la práctica que tenemos allí una responsabilidad ética y académica. Estamos representando en ese momento a una facultad, a una universidad, pero no es por la chapa, no es por el nombre, es porque estamos formando parte de un conjunto, en este caso académico, que se está dirigiendo a la comunidad y que en ese sentido nosotros también tenemos una responsabilidad, en este caso con la sociedad, y mucho más si con lo que estamos trabajando es con sectores vulnerables.
Y finalmente, mantener presente que la responsabilidad legal de las prácticas recae sobre las y los docentes supervisores a cargo, por supuesto respaldadas y respaldados por la institución que avala la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Las y los estudiantes, lo vamos a ver al final, cómo termina la guía de compromiso ético, tienen la obligación, se comprometen a llevar adelante sus prácticas bajo estos lineamientos. Si cumplen adelante las prácticas bajo estos lineamientos y hay algún tipo de tropiezo, el docente supervisor como profesional es el que tendrá que poder acompañarlas y acompañarlos a ustedes a la hora de responder frente a ese tropiezo que pudo haber surgido. Ahora, si ustedes ni siquiera cumplen con las consignas, por supuesto que ustedes se van a ver o llevan adelante sus prácticas sin cumplir con lo que el docente supervisor, la consigna que les ha dado, muy probablemente ustedes también terminen involucrados de una manera poco feliz, de una forma, podríamos decir, desafortunada con respecto a la responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a la comunidad y por eso son todos estos instrumentos. Entonces, que ustedes puedan saber, uy, pero esta persona me dice que no quiere realizar la práctica, yo la hago igual, no, porque si no tienen el consentimiento informado, esa práctica no solo le está faltando el respeto a la persona, no solo se están llevando puesta la autonomía de esa persona para decidir si quiere participar de esa práctica o no, que es lo más importante, sino que además ustedes pueden tener un problema desde el punto de vista legal. Y si su supervisor además se los aclaró, el problema es más serio. Otra cosa sería si el supervisor nunca se los aclaró, pero esto es muy poco frecuente y además para esto tenemos esta guía que tanto los docentes supervisores como los estudiantes tienen que conocer. ¿Cómo aplicamos esta guía? Después de que termina la guía hay un anexo que es una declaración escrita y fíjense esto cómo funciona. Aquí está el nombre y el apellido del estudiante, el DNI, el registro, el tipo de práctica que realiza, entonces se va a señalar si es una práctica de una asignatura, indicar el nombre de la asignatura, si es una PPS, una práctica profesional supervisada, en realizar en qué área se está trabajando, si es una práctica como parte de un TIF, de un trabajo de integración final, indicar el nombre del TIF, e indicar la fecha del inicio de la práctica. Y debajo, el o la estudiante, bueno, allí dice, declaro conocer, comprender y aceptar los términos establecidos por la Guía de Compromiso Ético para las prácticas de grado en la Facultad de Psicología y me comprometo a llevar adelante mis prácticas bajo sus lineamientos. Y allí él o la estudiante tiene que firmar y colocar la fecha. Debajo de eso está la contraparte, el docente supervisor, donde también tiene que colocar su nombre, su DNI. El texto es muy similar, ya está aclarado arriba qué tipo de práctica es, nada más que allí dice, declaro conocer, comprender y aceptar los términos establecidos por la guía de compromiso ético y me comprometo a dirigir y supervisar las prácticas del estudiante, arriba firmante, bajo sus lineamientos. Y también firma el docente supervisor y coloca la fecha. La idea de la guía de compromiso ético no es que sea como una especie de reglamento con el que hay que cumplir sí o sí, porque si no podemos tener algún problema. La guía de compromiso ético, y esto fue un esfuerzo muy grande que hicimos durante muchísimos años, lo seguimos haciendo, para que acompañar a las y los docentes que supervisan prácticas que comprendan la guía, que comprendan el sentido de la guía, que se trabaje en clase, se trabaja por supuesto en asignaturas específicas, entre otros instrumentos como a partir de este video, que se trabaje en clase, que se comprenda por qué no podemos, por ejemplo, filmar a un paciente, que se comprenda por qué no podemos, aunque nos dé su consentimiento, porque ese consentimiento en realidad no es válido, porque esa persona muy difícilmente se sentiría libre como para decirnos que no quiero que me filmen, porque nosotros vamos, decimos que venimos en nombre de la facultad y que esta práctica es importante para mí y que después le vamos a hacer una devolución. Y la persona, por esta asimetría de roles que les decía, la persona lo más probable es que diga que, bueno, está bien, fílmeme, pero eso después ¿dónde va a salir? No, no se preocupe que solo... No, porque eso, primero porque estoy violando la intimidad de la persona, pero yo no le puedo pedir ese consentimiento porque ese consentimiento no es válido, porque esa persona muy probablemente nos va a decir que sí porque se deja llevar, por supuesto, por la influencia que el hecho de el nombre de la facultad y el nombre de la facultad tiene para esa persona. Entonces, es muy importante poder
poder comprender, no se trata solamente de firmar esto, se trata de comprenderlo, se trata de llevarlo adelante, siendo muy conscientes de que esta es una manera de resguardar los derechos de las personas con las que estamos trabajando y de resguardar los derechos de las y los estudiantes y de resguardar también los derechos de docentes y supervisores en su rol en cuanto a guiar estas prácticas. Entonces, sí está esto como documento escrito y es bien interesante porque fíjense que implica ya comprometerse. Ahora, esto es que firmar aquí, tanto el estudiantado como docentes supervisores, firmar aquí tiene que ver con, después de que haya habido un proceso de reflexión acerca de la guía y poder entender. Y entonces yo ahí sí me comprometo, la entendí, bueno, entonces yo me comprometo a esto. Y esto forma parte justamente del aprendizaje ético. El aprendizaje ético también es poder comprender esta guía y también comprometerse activamente a llevar adelante nuestras prácticas o a supervisarlas en caso de docentes supervisores a partir de lo establecido en la guía. Les quiero contar algo más. ¿Cómo comprobamos la utilidad de la guía? Fíjense esto qué curioso. Hace varios años hicimos una encuesta sobre conocimiento ético en estudiantes al realizar prácticas preprofesionales. ¿Qué hicimos? Diseñamos, una encuesta. ¿Con qué objetivo? Para evaluar la percepción de aspectos éticos en las prácticas. ¿Cómo aparecía el tema de los aspectos éticos en las prácticas? Entonces hicimos una encuesta con 15 afirmaciones como por ejemplo, no es necesario que yo en mis prácticas aclare que soy estudiante. Y con una escala Likert, de muy de acuerdo, muy en desacuerdo, tenían que marcar ese tipo de frases. O no es necesario que yo supervise todo el contenido de la práctica. O si yo omito solamente el nombre, puedo dar otros datos de la persona porque nadie se va a dar cuenta de quién se trata. Y la gente tenía que poner, estudiantes tenían que poner si estaban de acuerdo o muy en desacuerdo. Entonces eran 15 afirmaciones de estas características y después 4 viñetas referidas a prácticas. Viñetas era un enunciado con opciones de resolución. Enunciados como por ejemplo, estoy realizando una práctica, pero en la mitad de la práctica la persona me dice que no quiere venir más. ¿Qué hago? Y daba opciones, como por ejemplo, le digo que para mí es muy importante que siga porque si no voy a reprobar la materia. Le digo que está en todo su derecho de irse y que eso no le trae ninguna consecuencia. Invento el resto de las respuestas y presento un informe con el resto de las respuestas inventadas para no perder la asignatura. Este tipo de viñetas con las respuestas y también tenían que indicar cuáles les parecían correctas o no. ¿Cuál era el objetivo? Como les digo, evaluar la percepción de aspectos éticos en las prácticas. ¿Qué cosas evaluamos allí? Como se darán cuenta por el tipo de ejemplos que les puse, ¿qué cosas? Había algunas que decía, por ejemplo, yo como estudiante tengo obligación de cumplir siempre con el código de ética profesional. Por supuesto que no, es para los profesionales. Evaluamos el compromiso profesional como docente, evaluamos la responsabilidad en la supervisión, evaluamos la responsabilidad final en las prácticas, cuestiones de consentimiento informado, cuestiones de confidencialidad y preservación de registros, uso de técnicas, por ejemplo, ¿qué hago si me encuentro con un informe de un compañero? Lo leo para ver si puedo sacar algún dato, se lo devuelvo, se lo doy al supervisor, en fin, un montón de cuestiones que nos resultó bien interesante para poder ver cómo estaba la percepción del estudiantado con respecto, desde el punto de vista ético, con respecto a las prácticas. Y esto lo tomamos en población que habían realizado prácticas sin contar con la guía todavía, y después lo tomamos en población, estudiantes de la misma altura más o menos de la carrera, que sí ya habían conocido la guía, porque la guía salió, como les decíamos, la primera versión fue del 2010, entonces fue bien interesante poder ver esa prueba. Y fíjense los resultados. Con anterioridad a la utilización de la guía, la misma encuesta, en el 2007-2008 solo obtuvimos un 35% de respuestas correctas. La misma encuesta, con posterioridad a la utilización de la guía, o sea, a partir del 2012, tuvimos un 87% de respuestas correctas. Quiero aclarar que eran estudiantes que todavía no habían cursado asignaturas específicas de ética y deontología profesional, porque sabrán ustedes que muchas de las cosas que vimos en las guías las tienen en sus carreras. Pero buscamos estudiantes que todavía no habían tenido esta asignatura, pero sí ya estaban realizando prácticas. Y nuestra preocupación era ver, no tienen la materia todavía de ética, deontología profesional, legislación profesional, dependía de la carrera, pero ya están realizando prácticas.
¿Con qué marco ético salen? Como digo yo, con el Código de Ética Profesional bajo el brazo. Bueno, así iba la cosa. 35% de respuestas correctas con respecto a cómo poder comprender la ética en las prácticas. Después de que se les dio la guía, se trabajó conjuntamente con docentes supervisores, se comprendió reflexivamente sus términos y se comprometieron a realizar las prácticas antes de tener la materia específica, se comprometieron a realizar las prácticas, les aplicamos a otro grupo de estudiantes, no a los mismos, por supuesto, pero en la misma situación, realizaban prácticas, pero no habían tenido todavía la materia específica y las respuestas correctas fueron del 87%. Esto nos demuestra que la guía sirve para la formación en ética profesional, además de materias específicas, donde vemos contenidos muy específicos vinculados a distintas cuestiones éticas que se estén trabajando a lo largo de la carrera. Pero la guía sirve para enmarcar éticamente las prácticas. Y vamos a concluir con esto, la difusión y utilización de la guía de compromiso ético. Vemos que es de utilización obligatoria para todas las prácticas que se realizan en carreras de la FAPSI, acorde a la ordenanza 008 del 2021, y se la puede descargar del sitio web de la facultad. De todos modos, al ser considerada parte de la formación del alumnado, es muy importante que las y los docentes supervisoras y supervisores colaboren activamente en su difusión y utilización de una forma reflexiva y no como una simple obligación con la que cumplir. No sirve eso. Ay, bueno, firmen acá. Eso no sirve. Sirve que lo reflexionemos. Luego de leer y comprender los términos de la guía, estudiantes y docentes supervisoras y supervisores se comprometen formalmente a respetarla, cada uno desde su rol, en lo que le toca a cada uno. A diferencia de los códigos de ética que están diseñados para el ejercicio profesional, la guía de compromiso ético para prácticas de grado en la Facultad de Psicología está especialmente pensada para dar respuesta a situaciones del escenario académico, donde el objetivo es el aprendizaje y la práctica. Conocerla y utilizarla es no solo un deber, sino también un derecho para estudiantes y docentes, con el objetivo de promover y preservar el bienestar de todas las personas involucradas en las prácticas, especialmente de la comunidad participante. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de realizar prácticas, sino de realizarlas éticamente, como parte de una formación universitaria socialmente responsable. Bueno, esto ha sido todo con respecto a la guía. Espero que la busquen, que la recorran, que la interroguen, que sepan que tienen un montón de docentes que vamos a poder colaborar con ustedes cuando haya algo de la guía que no comprendan o algo que quizás necesiten algún tipo de aclaración, todos con un mismo objetivo, que es poder formarnos en la disciplina que estemos estudiando de una forma socialmente responsable y que al mismo tiempo preserve el bienestar de todas las personas involucradas. Muchas gracias.